Vamos a comenzar, vamos a orar y empezamos con el estudio de hoy. ¿Mm? Señor, gracias por el estudio que vamos a tener hoy día. Agradecerte de corazón por tus bendiciones, por tus milagros, por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres bueno. Escuchas nuestras oraciones y te pedimos que en este momento nos guíes en este estudio para aprender algo más que podamos usar para defender tu evangelio y fortalecer nuestra fe. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Eh, bueno, quiero mostrarles esta pantalla. Muy bien, ahí está. Bueno, estamos ahorita en la lección 11, la persona de Cristo, y hoy nos toca la parte 6, las frases de Jesús, loco o Señor. Hace un tiempo atrás les compartimos el libro de evidencias que exigen un veredicto de Josh McDowell, y él tiene una frase que a mí me llamó mucho la atención. Si Jesús no era todo lo que dijo ser, entonces se merecía un Oscar. Si Jesús no era todo lo que dijo ser, entonces se merecía un Oscar, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos aquí es, eh, ¿quién fue en realidad Jesucristo? Vamos a poner aquí, ¿quién fue en realidad Jesucristo? El mismo George McDowell cita a un escritor cristiano llamado C.S. Lewis. Quiero leerles algo que este autor escribió. Estoy tratando aquí de prevenir a cualquiera para que no diga la necedad que la gente dice a menudo respecto a Jesucristo. Estoy dispuesto a aceptar a Jesucristo como un gran maestro de moral, pero no acepto sus aseveraciones de ser Dios. Esto es algo que nadie debería decir, a menos que desconozca la historia bíblica. Porque un hombre que fuese simplemente un hombre, pero dijera las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro de moral. Podría ser un lunático, al mismo nivel de un hombre que dice que es un huevo revuelto. O bien podría ser un mitómano crónico. Un mitómano es una persona que no puede dejar de mentir y que llega a creerse y defender sus propias mentiras. Entonces C.S. Lewis dice, las cosas que dijo Jesús lo colocan a él como un lunático, o sea, un loco, o lo colocan como un mitómano crónico, ¿no? Pero le dice, le corresponde a usted hacer su elección. Si Jesús fue y es todo lo que dijo ser, o es un demente o algo peor. Usted puede encerrarle a Jesús por loco, puede escupirle si quiere y darle muerte como si fuera un demonio, o puede postrarse a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no nos presentemos con esa actitud arrogante diciendo que Él es solo un gran maestro humano, porque Él no nos ha dejado abierta esa posibilidad. Entonces, tenemos tres posibilidades. O Jesús es Señor y Dios, que fue lo que Él reclamó, o Jesús
es un mitómano crónico, o sea, mentiroso compulsivo, que se creía sus mentiras, o era un loco que tenía una imagen suya desmedida, es decir, un loco que se creía Dios, ¿no? Hay gente que se creía Napoleón y Jesús pues se creía Dios. Estas son las tres posibilidades. No existe la cuarta posibilidad de considerarlo simplemente un maestro. Y vamos a hacer un estudio ahorita, en esta hora, rápidamente, sobre cosas que Jesús dijo sobre sí mismo, cosas que él reclamó en forma personal sobre sí mismo, que nos va a poner en esta encrucijada. O él es Señor y Dios, o él es un loco, lunático, o él es un mitómano mentiroso. ¿Mm? Empecemos por algo que Jesús afirmó. Jesús afirmó que él era Dios en la tierra. Y vamos a empezar leyendo. Voy a pedirle a Mario que lea, por favor, Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. Un minutito, Claro. Juancito, Juan. Ya, Juan 10. Del 27 Al 30. al 30, perfecto. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Perfecto. Primera afirmación, entonces, que es muy interesante. Cuando Jesús agarra y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No dice las ovejas del Padre, dice mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y luego Jesús dice, yo les doy vida eterna. O sea, Jesús se está atribuyendo el poder de dar vida eterna a los seres humanos. Eso solamente Dios. Entonces él está diciéndole a la gente que él tiene el poder de darle vida eterna a los seres humanos. Luego dice, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Y en el versículo siguiente dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, entonces, ¿dónde están las ovejas? ¿Están en las manos del Padre o en las manos de Jesús? Nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre, pero tampoco pueden arrebatarlas de la mano de Jesús. Segunda afirmación de que Jesús está reclamando para sí autoridad divina. Y por último, el versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. ¿De acuerdo? Vamos a leer Juan capítulo 5, versículos 16 al 18. Mi vida, por favor, léelo. Juan 5, 16 al 18. Ya, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso, los judíos entendieron perfectamente que Jesús se estaba atribuyendo cualidades divinas, ¿no?
Porque dice el versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y los judíos lo entendieron, que Jesús estaba haciendo igual a Dios, y por eso querían matarlo. Juan 14, versículos 8 al 9. Juan 14, versículos 8 al 9. Rocco, por favor, léelo. Juan 14, versículos 8 al 9. Felipe le dijo, Señor, móstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, móstranos el Padre? Clarísimo, ¿no? ¿No crees que yo... Ah, Sí. ahí nomás. Entonces dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y le recrimina a Felipe, le dice, ¿cómo pues me pides, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no es cierto? Juan 16, versículos 14 y 15. Juan 16, versículos 14 y 15. Miguel, ¿puedes leer? Sí puedo, sí puedo. 14, perdón, Juan 16, Versículos 14, 14 y 15, ¿no? 15. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y él os lo hará saber. Y acá está, Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo que va a venir a la tierra. Y entonces dice que el Espíritu Santo me glorificará. El Espíritu Santo me glorificará. Y luego añade, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo tomará algo de Cristo, de Jesús, y lo hará saber. Y luego añade, todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Qué frase para, eh, o sea, impresionante. O sea, Jesús le está diciendo a la gente que todo lo que tiene Dios Padre es suyo. O sea, realmente, acá cuando uno lee esto dice, pero Jesús acá está diciendo con claridad de que Él y el Padre son lo mismo, que, o sea, que Él es Dios Hijo, que Dios Padre tiene algo que también le pertenece a Dios Hijo. O sea, la Trinidad, en una manera tan clara, ¿no? Tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, todo, no vamos a añadir más sobre versículos sobre la divinidad, porque ese es un capítulo completo que vamos a tocar en las próximas semanas, pero está clarísimo que Jesús está reclamando para sí la posición divina, está reclamando para sí mismo una autoridad divina. Entonces, si Jesús reclama para sí autoridad divina, tú tienes tres posibilidades, no tienes cuatro. Tienes tres posibilidades. O Jesús es lo que dijo ser, o Jesús es un loco que se creía Dios, o Jesús es un mitómano, mentiroso, compulsivo, que estaba mintiendo y que se creía sus mentiras. Pero no puedes decir Jesucristo es simplemente un maestro, porque no existe la posibilidad de que un simple maestro se crea Dios, ¿no es cierto? Ahora, vamos a estudiar unas afirmaciones que en algún momento se las enseñé y son las siguientes, ¿no? Cuando les estaba diciendo que estudiamos el libro de el Evangelio de Juan, por si acaso, todos los estudios del Evangelio de Juan están en el internet si alguno quiere seguir los estudios.
Puedo compartir con ustedes materiales si es que quieren seguirlo. Mi sobrina en Canadá lo estaba siguiendo, los estudios de Juan. En el estudio de Juan yo les compartía que el Evangelio de Juan tiene 6 discursos, 7 milagros, 8 afirmaciones. 6 discursos. El discurso de Jesús con Nicodemo, cuando Jesús habla con la samaritana, en el capítulo 5 es su discurso sobre el Hijo de Dios, capítulo 6 su discurso sobre el pan de vida, capítulo 8 su discurso sobre la luz del mundo y el capítulo 10 su discurso sobre el buen pastor. Entonces el Evangelio de Juan tiene 6 discursos, tiene 7 milagros. Cuando convierte el agua en vino en Caná, cuando sana al hijo del noble, cuando sana al paralítico de Betesda, cuando multiplica panes y peces, cuando anda sobre las aguas, cuando sana al ciego de nacimiento y cuando resucita a Lázaro en el capítulo 11. Entonces, 6 discursos, 7 milagros y 8 afirmaciones. Y vamos a concentrarnos en estas 8 afirmaciones que solamente si Jesús fuera lo que él dijo ser, ya debería reclamar sobre nosotros la autoridad del Señor. Pero si alguien se atreviese a decir estas 8 cosas, nuevamente tendríamos que decir, o es un loco que se creía Dios, o es un mentiroso compulsivo que se creía sus mentiras. Así que vamos a estudiar estas 8, estos 8 reclamos que Dios hace. En primer lugar, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Vamos a leer Juan capítulo 6. Jessica, por favor. Juan capítulo 6, versículos 26 al 29. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Continúo? Sí, 28 y 29. Perdón. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Muy bien, ahora, esta gente, cuando ustedes leen este capítulo, en el capítulo anterior, el capítulo 6 de Juan, del versículo 1 al versículo 15, Jesús alimenta a unas 8 a 10,000 personas. El texto dice 5,000, pero si consideramos mujeres y niños, entonces Jesús alimenta a cerca de 8,000 a 10,000 personas con simplemente unos cuantos panes y peces, ¿no? Esto lo ha visto la gente. Luego, después de haber visto el milagro de la reproducción de los panes y los peces, lo ven a Jesús caminando sobre el agua, porque él deja que sus discípulos se vayan en el bote mientras él se queda orando y acompañando a la gente, y luego Jesús comienza a caminar sobre el agua. En el versículo 21 cuenta que la gente lo fue a buscar al otro lado del lago de Galilea. Y cuando llega la gente, Jesús le contesta y les dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces la gente lo está buscando a Jesús. ¿Por qué? Porque habían visto cómo había multiplicado los panes y los peces y querían comer gratis, o sea, querían seguir comiendo gratis, ¿no? Entonces lo están buscando por los milagros a Jesús. Y no solamente lo han visto multiplicar los panes y los peces, sino que lo han visto caminar sobre el agua, ¿ok? Entonces esta gente llega a Jesús y cuando es confrontada por mismo Jesús, cuando le dice, me buscan
no por lo que os digo, sino por las señales, entonces ellos se ponen pedantes, ¿no? Y contestan, versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y miren la respuesta de Jesús. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Antes de hacer buenas obras, antes de tratar de ganarte el cielo con tu esfuerzo, Jesucristo les dice, esta es la obra que tienen que hacer. El primer paso que tienen que hacer es creer en el que Él ha enviado. Estos sinvergüenzas, en el versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Qué sinvergüenza esta gente, ¿no? Lo han visto caminar sobre el agua, lo han visto multiplicar panes y peces, pero cuando Jesús los confronta a creer, o sea, lo que tienen que hacer ustedes es creer, creer. Pero como ellos no quieren creer, porque lo que ellos quieren es el pan, como ellos no quieren creer, buscan una excusa y le dicen, bueno, ¿y entonces qué señal nos das? ¿Más? ¿Más señal te da? Y entonces Jesús, ahí es cuando él contesta, versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 35 dice, y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículos 47 y 48. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. En este versículo Jesús afirma varias cosas. Él es el pan de vida, Él descendió del cielo y Él da vida eterna a los que comen ese pan, que significa creer en Él. Comer ese pan significa creer en Él, ¿no? Entonces es interesante porque es una frase tan... es increíble lo que está diciendo Jesús acá a la gente. Yo soy el pan de vida. Repetimos otra vez. Si Jesús te dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo y que da vida eterna, o Jesús es lo que dijo ser, o es un loco, pues, o es un mentiroso compulsivo. Pero no podemos decir que simplemente fue un maestro. Un maestro no te dice que él es el pan de vida. Avanzamos porque el tiempo corre. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Mónica, por favor, léelo. Yo soy la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Ahora vamos a entender el contexto, ¿ya? Esta palabra que Jesús da en este contexto es cuando se trata de la mujer adúltera. La mujer adúltera que fue encontrada, según el texto bíblico, en pleno acto de adulterio y que sin embargo en el camino desapareció el hombre adúltero. ¿Ah? No llega el hombre adúltero a la escena. Encontraron a la mujer y el hombre en pleno acto, pero solamente trajeron a la mujer. Al hombre lo liberaron, ¿no? ¿Y quiénes llegaron donde Jesús? Una turba de religiosos sin conciencia que lo único que buscaban era destruir a Jesús. No les importaba en absoluto la vida de esa pobre mujer. Querían destruir a Jesús y por eso lo traen. Y todo esto
miren lo que estamos hablando. Estamos hablando de fornicación, estamos hablando de gente hipócrita, religiosa, falsa, que traen a la mujer para culparla delante de Cristo. Estamos hablando de gente que quiere encontrar alguna excusa para matar al Mesías. O sea, eso nos muestra un mundo realmente en tinieblas. Donde Jesús estaba es igual que ahora, era un mundo en tinieblas. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús agarra y, como dice, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra, arroje la primera piedra. La primera cosa que hizo Jesús fue abrirle los ojos a su propio pecado, a esa multitud de gente hipócrita. El que esté sin pecado, que se atreva a tirarle la primera piedra a esta mujer. Entonces, Jesús le abre los ojos a esa gente hipócrita a su propio pecado. En segundo lugar, se endereza y le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Tuvo misericordia de esa mujer y, en segundo lugar, no solamente tuvo misericordia, sino que produjo un cambio, porque le dijo: vete y no peques más. Entonces, un mundo en tinieblas, corrompido. Primero, Jesús les abre los ojos a su pecado. Segundo, Jesús tiene misericordia de esta mujer. Tercero, Jesús produce un cambio en la vida de esta mujer. Eso significa que Jesús es la luz del mundo. Eso justamente significa que Jesús es la luz del mundo. Porque Jesús confronta a la gente con su pecado, pero al mismo tiempo tiene misericordia de los pecadores y también tiene una acción transformadora. Por eso Jesús continúa en el versículo 12 y dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Entendimos por qué se llama Jesús la luz del mundo, verdad? Nuevamente, Jesús es atrevido, porque llamarse a sí mismo la luz del mundo era una frase sumamente atrevida. O Jesús era realmente la luz del mundo, o es un loco que se creía la luz del mundo, o era un mentiroso que se creía su mentira, ¿no? Pero ni un maestro simple no nos da esa opción. O sea, no podemos decir que Jesús era simplemente un maestro. Vamos a la tercera afirmación. La tercera afirmación dice: yo soy la puerta. Interesante. Yo soy la puerta. Vamos a pedir que lean Juan capítulo 10, versículos 7 al 10. Shari, por favor. Juan 10, del 7 al 10. Ok. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes me vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo interesante es que Jesús acá afirma que la puerta de entrada al cielo no es una religión, tampoco es una iglesia y tampoco es una ideología, ni siquiera una filosofía. La entrada la puerta de entrada al cielo es una persona. Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo.
Y aquí nos hemos confundido muchas veces porque creemos que la entrada al cielo depende de una iglesia o de una teología o de una doctrina o de una filosofía. Y lo que estamos diciendo o Jesús está afirmando es que la entrada al cielo es Él en persona, Él es la entrada al cielo. Y esto es interesante porque tú puedes quitar a Mahoma del Islam y el Islam continúa. No importa si tú crees en Mahoma o no, el Islam es una religión que tiene sus principios y continúa. Sin Mahoma continúan, ¿no? Porque ellos se basan en el Corán. Tú puedes quitar a Buda del budismo y su filosofía continúa. Hay muchísima gente que sigue el budismo y no cree en Buda. Hay mucha gente que practica el yoga y todo este tipo de cosas y no creen en Buda. O, por ejemplo, puedes quitar a Krishna del hinduismo y el hinduismo continúa. Pero tú quitas a Cristo del cristianismo y no te queda nada. ¿Por qué? Porque Cristo dice que Él es la puerta. Quitas a Cristo, te quedas sin puerta. Cristo dice que es la luz del mundo. Te quitas a Cristo y te quedas sin luz. Cristo dice que es Dios en la tierra. Te quitas a Cristo y te quedas sin Dios encarnado. ¿Te dan cuenta? Porque Cristo es el corazón de nuestra fe. Cristo es el corazón de nuestra fe. Él pide que creamos en Él. Antes de creer en una religión, Él pide que creamos en Él. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención cuando yo era joven. Porque Él pide una relación. Él no quiere tener una religión. Él quiere tener una relación personal conmigo. ¿Ok? Nos pueden quemar las iglesias, nos pueden quitar los crucifijos, pueden quemar nuestras Biblias, pero para destruir el cristianismo auténtico tendrían que destruir a Jesucristo. Lo intentaron una vez y luego tuvieron que comerse la lengua porque Jesús venció la muerte y resucitó. ¿Ah? Así que Cristo es la puerta. No hay puertas, no son varias, hay una. Y Él se llama Jesucristo. Sigamos avanzando. Yo soy el buen pastor, es otra de las afirmaciones. Juan capítulo 10, versículos 11 al 15. Chiqui, por favor, léelo. Juan 10, versículos 11 al 15. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Perfecto. Hugo, por favor, lee Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25. Sí, leo, pastor. Ya, Primera de Pedro, 2:25. capítulo 2, 25. Ah, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así es. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuando Jesús estaba mirando a Jerusalén, dicen que se puso en el monte y mirando la ciudad, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, cuando Jesús estaba mirando a la gente, los vio como ovejas desamparadas, dispersas, que no tenían pastor. Y luego en Pedro se nos dice que éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Y Jesucristo, esta es una de las frases más preciosas que él reclama. Él dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Probablemente mucha gente dice que ellos pueden ser pastores, pero la pregunta es, ¿qué pastores dieron su vida por sus ovejas? Y Jesucristo es el único. Jesucristo es el único que dio su vida por las ovejas. Todo el mundo habla, todo el mundo dice, sí, yo puedo ser el buen pastor, pero el único que estuvo dispuesto a dar su vida fue Jesucristo. Y esto para mí es impactante porque el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor no es un asalariado que trabaja por un salario. El buen pastor conoce a sus ovejas. Y lo más interesante es que el buen pastor te da vida eterna, ¿no es cierto? Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Esta es otra afirmación preciosa de Jesús. Sigamos avanzando. Yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Fanny, por favor, léelo tú. Juan Sí. capítulo 11, Juan versículo 14, Juan 11, 11, 25 al 26. 11, 25 al 26. Ujú. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todos conocemos esta historia, esta frase se da bajo las circunstancias de Lázaro muerto y ya varios días enterrado, ¿no? Y Jesús cuando habla con Marta y con María, le pregunta sobre que Lázaro va a resucitar. Y entonces Marta le contesta, sí, ya sé que va a resucitar en el tiempo postrero. Y Jesús lanza esta frase, y díganme ustedes si no es una frase absolutamente impactante, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. O sea, él no dice que la resurrección y la vida sean hechos o circunstancias o eventos. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, primero Jesús le habla a los muertos, aunque esté muerto, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego le habla a los vivos, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, el muerto que creyó en él, vivirá. Y el vivo que cree en él, no morirá eternamente. Y para demostrar que Jesús era realmente la resurrección y la vida, y que esta frase que él estaba diciendo tenía tanta autoridad, ¿qué hizo? Agarró, se fue a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, levántate, sal, listo. Y lo resucitó después de días de estar muerto. Entonces, con esa actitud, con ese poder para resucitar un muerto de varios días, Jesús le estaba certificando que él era la resurrección y la vida. Entonces, un maestro de religión no te puede decir, pues, que él es la resurrección y la vida. No te lo puede decir. Jesús se atrevió a decirlo y además lo demostró resucitando a Lázaro. Yo soy el camino y la verdad y la vida, es un versículo que todos conocemos.
Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, en respuesta a Felipe, cuando Felipe le dice, Señor, ¿a dónde te vas? Y Jesús le dice, yo me voy y ustedes conocen el camino. Entonces Felipe contesta, pero ¿cómo que el camino? ¿Cómo es eso? Y Jesús contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice que él conoce el camino, que él conoce la verdad, sino que él es el camino y que él es la verdad y la vida. Y añade, nadie viene al Padre si no es por mí. Una frase trascendental para nuestras vidas. Seguimos avanzando porque el tiempo se nos acaba. Yo soy la vid verdadera. Esta es la última afirmación de Jesús del Evangelio de Juan. Yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Prima Nena, por favor, léelo. Juan 15, del 1 al 5. Juan 15, 1 al Del 5. 1 al Ok. 5. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Nosotros podemos construir religiones cristianas alrededor de pensamientos bonitos, frases del amor y todo ese tipo de cosas, pero nada funciona, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo que Jesús quiere es una relación personal con Él. Ahora, una cosa interesante es que Jesús utiliza figuras para ilustrarnos la relación que quiere tener con nosotros. Una de las figuras que usa, por ejemplo, es el pastor y el rebaño, ¿no es cierto? Muchas veces él habla de las ovejas. Yo conozco mis ovejas, yo soy el buen pastor. Y aquí, por ejemplo, deberíamos reflexionar. Mañana podríamos levantarnos en la mañana y comenzar a investigar un poco cómo funciona la relación entre pastor y oveja, ¿no? Otra figura que utiliza Jesús es padre e hijos. El padre e hijos, por ejemplo, cuando el hijo pródigo se fue y regresó donde el padre, etcétera. Entonces, la figura de padre e hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. La segunda figura, padres con hijos. Piensen, reflexionen, ¿cómo funciona esta figura de padres con hijos? La tercera figura que utiliza Jesús, cabeza y cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Piensen, imagínense la imagen, la figura, cómo funciona tu cuerpo en relación a tu cabeza. Todas estas figuras te van ilustrando el tipo de relación que Jesús quiere tener contigo. Y por último, utiliza esta figura, la vid y los pámpanos. Y dice, separados de él, nada podemos hacer. Entonces Jesús se llama a sí mismo la vid verdadera. La vid verdadera. Y por último, la última afirmación que vamos a tocar el día de hoy es aquella que ya hemos hablado antes, cuando Jesús, hablando con los sacerdotes, les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. En Juan capítulo 8, versículos 56 en adelante. Búsquenlo, por favor, Juan capítulo 8, versículos 56 en adelante.
Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Abraham, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, por lo menos. 2000 años antes de Cristo. Y entonces los judíos le dicen, oye, no tiene ni 50 años. Jesús tenía 33. No tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces, ¿qué pasó con los judíos? Tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que él era eterno. Y esa frase, antes que Abraham fuese, es una frase que reclama Jesús para sí mismo con eternidad. Lo vimos la semana pasada. Con eternidad, la encarnación de Cristo. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a afirmar una cosa parecida? ¿Quién? Y vamos a repasar las cosas que Jesús reclamó. ¿Puede una persona en sus cabales reclamar ser Dios o tener naturaleza divina? ¿O era un loco? ¿O era un mentiroso? ¿O era realmente lo que dijo ser? Afirmó ser el pan de vida, afirmó ser la luz del mundo, afirmó ser la puerta, la única puerta para entrar al cielo, afirmó ser el buen pastor, afirmó ser la resurrección y la vida, afirmó ser el camino, la verdad y la vida, afirmó ser la vid verdadera y por último afirmó que antes que Abraham existiera, él ya estaba. Entonces, vamos a ver un cuadro que he preparado para ustedes. ¿Ok? Y es el siguiente. Tenemos acá, Jesús asevera ser Dios preexistente. Jesús asevera todas las cosas que hemos visto, no solamente ser Dios, sino todas las cosas que hemos visto en el Evangelio de Juan. Por lo tanto, hay dos posibilidades. Solamente hay dos posibilidades. O sus aseveraciones son falsas, o sus aseveraciones son verdaderas. Así de simple, ¿no? Si sus aseveraciones son falsas, solamente hay dos posibilidades. O él sabía que sus aseveraciones eran falsas, o él no sabía que sus aseveraciones eran falsas. Vamos a seguir la línea de que él lo hubiese sabido. Si él sabía que sus aseveraciones eran falsas, entonces él representó una comedia, representó una estafa, ¿no? Fue un mentiroso, un mitómano compulsivo que creó todas estas mentiras y que al final terminó creyéndoselas él mismo, ¿no? Fue un hipócrita, fue falso, porque estaba inventando cosas que no eran ciertas. Y por último fue un necio. ¿Por qué? Porque murió por su propia mentira. Ahora, y si él no sabía que sus aseveraciones eran falsas, entonces él estaba sinceramente equivocado. Él era un lunático esquizofrénico con delirio de grandeza, porque se creía Dios. Y entonces es la segunda posibilidad. Él es un lunático esquizofrénico con delirio de grandeza. Hasta ahora hemos visto estas dos posibilidades. Un mentiroso, hipócrita y necio,
porque murió por su mentira, o sinceramente un lunático esquizofrénico con delirios de grandeza. Pero si sus aseveraciones son verdaderas, entonces Él es Señor. Él es Señor. Y acá hay dos alternativas nada más. O tú puedes aceptarle como el Señor y Salvador de tu vida, o tú puedes rechazarlo y decir simplemente, sé que Él es el Señor, pero no quiero que sea Señor de mi vida, porque yo quiero hacer con mi vida lo que me da la gana. Y tienes derecho para hacerlo. Tienes derecho para hacerlo. Dice la Biblia que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces tú tienes dos opciones: aceptarle como Señor o rechazarlo. Lo que no tenemos como posibilidad es de simplemente llamarle maestro, un revolucionario, buena gente, una persona linda. No, eso no hay. Esas posibilidades no nos ha dejado. Muy bien. Perfecto. Entonces, hasta aquí quedamos. Preguntas y comentarios. Sí, Fiore. Sí, yo quería preguntar no sobre lo de ahora el curso, sino que he visto la charla que va a dictar sobre el Islam, Mar con otro señor. Quería Sí. saber si eso lo iban a transmitir o solamente es los que asisten presencialmente. Estoy conversando con Mark y con Gerardo porque queríamos transmitirla en vivo. Pero Mark me dice que esto puede ser peligroso porque hay muchos de estos extremistas que siguen este tipo de charlas y que luego amenazan a la gente, ¿no? Entonces, lo estamos pensando la posibilidad de hacerlo vía Zoom. Es decir, voy a poner un link para que ustedes puedan conectarse a la distancia y ver la conferencia, pero no lo subiríamos al YouTube por seguridad de los expositores. Pero voy a crear un link, un Zoom, como este de acá. Pongo el Zoom, entonces, para que los que están lejos se puedan conectar. Los que están cerca vamos a tenerlo en forma presencial en la iglesia, en el local de la iglesia. Van a ser dos tandas de 45 minutos. Vamos a tener un intervalo de media hora para tomar un cafecito. Pero ustedes pueden estar conectados vía Zoom. ¿Ok? Les comparto que este es Gerardo. Él ha estudiado muchos años este tema, esta problemática del Islam. Y Mark ha tenido que enfrentar esto en Inglaterra, porque el Islam en Inglaterra actualmente hay barrios completos islámicos que tienen su propia policía de la Sharia, tienen su propia policía y tienen sus propias leyes islámicas en Inglaterra. Y cuando ellos tienen su Ramadán, cierran todas las calles, llenan todas las calles con gente orando en el piso y se corta el tráfico. Actualmente, o sea, hay ciudades, como les digo, que están siendo controladas completamente por el Islam. Y por eso Mark y muchos amigos de su universidad comenzaron a estudiar, investigar y prepararse en cuanto al Islam para poder presentar defensa del Evangelio. Y esa es la idea de esta charla. ¿Otra pregunta? ¿Nada? ¿Todo claro? Sí, Bueno, muy claro. listo entonces. Oramos entonces para terminar el estudio de hoy. ¿Qué? Ya, vamos a orar. Señor, gracias por esta charla, por este estudio que hemos tenido.
Permítenos, Señor, estar preparados para aprender y presentar defensa de tu palabra, de ti, cuando sea necesario, cuando sea requerido. Ayúdanos, Señor, a defenderte en este mundo. Hoy en día hay muchísima gente que te ataca, que te insulta, que se burlan. No solamente se burlan de la iglesia, pero se burlan de ti. Vemos gente en diferentes lugares que se disfrazan de ti, se disfrazan del diablo como si el diablo tuviese poder sobre ti, se burlan de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a defenderte, a ser personas que realmente te defiendan en medio de una sociedad que cada vez decae más moralmente. Gracias por lo que hemos aprendido. Sé tú el Señor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.